Arratsaldeon, ongi etorriak Zumalakarregi museora. Gaurkoan liburu baten aurkezpena dugu eta gazteleraz egingo dugu dena. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Zumalacarregui. Hoy tenemos el privilegio de contar entre nosotros con dos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que han hecho un magnífico trabajo y de eso se trata, de presentar el libro que han elaborado sobre un viaje que hizo Alfonso de Borbón cuando tenía 18 años, o sea, un viaje iniciático, digamos, de formación de alguien que acabaría llegando a ser pretendiente carlista, ya muchísimos años más tarde, prácticamente anciano, pero que, por supuesto, al ser hermano del pretendiente Carlos VII, pues bueno, estuvo muy involucrado y además en la última guerra carlista participó también como militar junto a su mujer, además, es un tema destacable. Y fue, digamos, el responsable militar del frente catalán o aragonés, ¿no? Entonces tuvo un protagonismo muy importante. Pero, bueno, el texto que vamos a comentar hoy es previo a unos 4 años antes de que estallara la guerra. Y, bueno, en primer lugar os presento a Cristina de la Puente, que es miembro del CSIC, especializada en estudios sobre estudios islámicos, principalmente bueno, ha publicado, por supuesto, muchos libros en ese tema, pero historia social del mundo islámico en la época premoderna, digamos que sería su especialidad, y que ha tenido distintos cargos dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre ellos la vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica. Y a su derecha, José Ramón Urquijo, también profesor de investigación del Consejo Superior, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y que dentro del Consejo ha desempeñado diversos cargos, siendo también vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, entre otras cosas. Para nosotros es un viejo conocido porque ya desde los primeros años de este museo colaboró en la primera publicación que hicimos, el primer Estudios Históricos, con un trabajo sobre las finanzas carlistas en la Primera Guerra Carlista. Y luego de ahí a unos años también, digamos que se encargó de la edición de la obra 6 años en Vizcaya del comerciante británico Bacon, que bueno, había tenido una traducción muy temprana en el propio siglo XIX, pero que estaba incompleta. Y él, junto a su hermano Miquel, se encargaron de hacer una traducción completa y además de hacer un estudio muy profundo sobre lo que fueron los sitios de Bilbao en la Primera Guerra Carlista. Por lo tanto, bueno, para nosotros es un viejo conocido. Bueno, centrándonos ya o empezando a hablar sobre este trabajo, el autor de la introducción comenta que una de las cosas más destacables de este trabajo es que ha sido un trabajo simbiótico de los dos. Cristina como especialista en estudios islámicos y José Ramón como especialista en el siglo XIX, en la historia del siglo XIX, pero sobre todo en temas relacionados con la dinastía carlista, ¿no? Entonces, bueno, lo que en primer lugar me gustaría que nos contarais, no sé cuál de los dos, es cómo os habéis encontrado con este manuscrito y por qué habéis decidido hacer este trabajo sobre este manuscrito. Bueno, en realidad quien nos puso el texto delante fue María Jesús Álvarez Coca, a quien hemos dedicado el libro, pero que sin ella no habríamos visto los textos que conserva el Archivo Histórico Nacional de María de las Nieves de Braganza. Naturalmente, en mi caso, el interés surgió porque entre esos viajes de los que dejó diarios María de las Nieves de Braganza, este pertenece a su marido, Alfonso. Entonces todavía no eran maridos, ni siquiera novio.
Algunos de esos viajes los realizaron al norte de África o, como es este caso, Oriente Medio. Entonces, a mí como arabista me interesó rápidamente porque no hay muchos viajes de viajeros españoles, especialmente al cercano Oriente. Son mucho más frecuentes al norte de África. Al comenzar la edición, bueno, el texto pertenecía a Alfonso, no a María de las Nieves, y yo no habría podido hacer el trabajo sola sin contar con un especialista en carlismo y en siglo XIX. Los especialistas, una de las cosas que nos caracteriza es que conocemos muy bien nuestras fuentes. Entonces, yo me manejo muy bien con las fuentes árabes o con las fuentes relacionadas con el viaje, porque es un viaje a Constantinopla, Egipto, Suez y Palestina, así lo titula el propio Alfonso, y es, digamos, mi ámbito, el entorno en el que yo me muevo como investigadora, pero es un texto también en un contexto histórico y cultural en el que era absolutamente necesaria la colaboración de un especialista en el 19. Que encima el especialista en carlismo había sido vicepresidente de organización conmigo, habíamos estado los dos en el CSIC y es mi amigo, y entonces fue genial. Pudimos colaborar juntos y creo que ha salido un libro muchísimo más completo de lo que habría sido si cada uno de nosotros, por lo menos en mi caso, yo sola hubiese tratado solamente un aspecto del viaje y no todos los aspectos. Bueno, aparte de la documentación y que cada uno somos especialistas en un tema y que nos complementábamos, como dice Emilio Lora en la introducción, en el fondo también era un reto personal. Yo siempre suelo citar la frase de Francisco Rodríguez Adrados cuando tomó posesión del sillón de la Academia Española. Dijo en esto que él había tenido alumnos, bastantes alumnos que habían llegado a catedráticos, y dice, unos han seguido la carrera académica y otros se han dedicado a la política y a la gestión. Y estos últimos son como los tigres, que una vez que han probado carne humana no saben volver atrás. Entonces era un poco demostrar que después de haber ocupado 6 años seguidos en una época muy difícil, puestos de gestión académica e investigadora, éramos capaces de volver a investigar como investigadores de base. Nada más salir, Cristina publicó un libro de síntesis Islam e islamismo, yo publiqué la biografía de un individuo que también es muy importante dentro del carlismo, Vicente González Arnao, que es uno de los intelectuales más importantes de la primera mitad del siglo XIX, que llegó a ser miembro del Consejo de Estado José I, uno de los abogados más importantes de París en el exilio, rector de la Universidad de Madrid y uno de los hombres que intervino en la Primera Guerra Carlista manejando la empresa Patifueros, lo que se llamaba de Muñagorri. Entonces, publiqué ese libro y después, cuando me planteó Cristina seguir adelante con este libro, pues que fue en un momento muy difícil, en tiempo de pandemia, que no podíamos ir a algunos de los sitios y había que resolverlo de la forma mejor posible. De Austria, por ejemplo, tiramos de teléfono y una amiga nos sacó fotografías de los documentos del archivo de Austria. En otros sitios, a través de Internet, los días que podíamos salir de casa a la Biblioteca Nacional para ver documentos o periódicos, etc. Entonces, yo creo que nos faltan algunas cosas que en tiempo normal lo hubiésemos hecho más completo, pero no creo que lo que nos falta de ver, como por ejemplo el archivo del Archivio di Stato di Roma, donde estaría el expediente de Alfonso Carlos como zuavo pontificio, nos fuese a aportar muchísimas más cosas que las que hemos podido ver a través de los anuarios militares pontificios y de otra serie de documentos. Pues yo creo que el libro es muy exhaustivo. Fusi, en la presentación en el Archivo Histórico Nacional, decía que era un libro completísimo y muy bien hecho. Entonces estamos muy satisfechos del libro y creo que poco más se podría añadir. Igual con el tiempo se aparece más documentación o las fotografías del viaje, que parece que puede que las tenga el hijo de Carlos Hugo, que es lo último que hemos oído. Pues entonces quizá se puedan añadir cosas, pero yo creo que durante mucho tiempo no se superará este libro. Y algunas cosas que están escribiendo sobre los viajes de María de las Nieves,
que se han publicado recientemente, pues dejan bastante que desear. Son bastante flojitas porque lo que hemos hecho es centrarnos en un viaje y hacerlo exhaustivo y no picotear en muchos de una forma muy superficial, que eso no añade o añade muy poco a la ciencia. Sí, una de las características de este manuscrito era la de que estaba catalogada como que era de su mujer. Y que tampoco es raro porque hay más de 240 manuscritos o cuadernos de viaje de María de las Nieves. Entonces, que entre ellos estuviera uno de Alfonso, pues se puede comprender, ¿no? Bueno, en realidad Pilar Lledó sí que lo... ¿qué? Pilar Bravo. Bravo, perdón. Sí que lo catalogó como de Alfonso. Lo que pasa es que luego, en la digitalización de todo el archivo, se tomaron las carpetas iniciales y en la carpeta inicial ponía María de las Nieves. Y es lógico, hay 240 y pico cuadernos de viaje de ella. Ella escribió mucho más que él. Hay algún viaje que es muy interesante porque se conserva el diario de ella, el de él y el del secretario que les acompañaba. Y sería muy interesante verlos. Además, hay viajes a lugares increíbles como el centro de África, que en ese periodo todavía no está explorado del todo y ellos van por zonas. Y luego y viajes de todos los periodos. Hay que decir que bueno, la ventaja de que fuera de Alfonso es que tenía una letra mucho más clara que la de ella. Ella, cuando se disparaba, la caligrafía era, dice, estoy escribiendo en la diligencia, y no te extraña que escriba en la diligencia, porque no se lee tan bien, aunque escribía un español fantástico también. Pero tiene una caligrafía muy, muy ordenada, además de ver que todos los días, cuando volvía por la noche, redactaba lo que había hecho durante ese día. Hay que decir que los días de la semana coinciden con los de 2020, de 1868. Entonces era muy divertido ir editando el mismo día el diario. A veces me cogía, o lo cogía él. Decía, no he acabado con el día, y él escribía más que yo. Claro, yo iba muy despacio porque había que localizar un montón de cosas, pero coinciden las fechas. Y era muy, muy trabajador, Alfonso, y muy concienzudo. Bueno, una de las cosas interesantes y que casi los que habían estado viendo no se habían dado cuenta, los historiadores, no los archiveros, es que en un legajo diferente están las 33 cartas que le escribe él a su madre durante el viaje. El diario él lo escribe en español, un español que Cristina lo puede explicar mucho mejor que yo, bastante peculiar, y las cartas están escritas en italiano. La editorial nos dijo que no iban a publicar las cartas en italiano, habiéndolas traducido, pero a través de un QR del libro se puede acceder al repositorio en el que están. Entonces, comparar las dos literaturas, la del diario y las de las cartas, es muy interesante también dentro del contexto del testimonio que dejan. Por otra parte, los especialistas en literatura de viajes dicen que hay una cosa muy interesante. Hay libros de viaje publicados, vosotros habéis hecho exposiciones sobre esas cuestiones. Entonces, la sensación que yo tengo de los libros de viaje es que muchas veces se toman notas y se escriben posteriormente documentándose y ampliando. Porque, por ejemplo, algunos libros de viaje que vimos a Tierra Santa y además tienen unos planos hechos a escala de la iglesia del Santo Sepulcro, por ejemplo, y este lo que hace es trazarlo a mano. Entonces, es una literatura más fresca, más intimista, y de la que hay muy pocos testimonios publicados en todo el mundo. Estos son testimonios que son personales, que quedan en el ámbito personal, y sacarlos a la luz y compararlos con los otros, los especialistas en literatura de viaje dicen que es una cosa que aporta mucho y que es muy interesante. Y ese es otro de los valores de la edición de este documento. Otra característica también sería la de la juventud de Alfonso, ¿no? Porque generalmente los que publican estas experiencias de viajes es gente más veterana, que tiene más experiencia, y la frescura que tiene el texto por el hecho de que sea, pues eso, un chaval prácticamente, ¿no?
Y luego está el tema de su español, que ahí creo que tú has tenido que pelear bastante. Sí, bueno, es que él en el momento del viaje tiene 18 años y además, en teoría, el español es su lengua paterna, pero el padre se divorcia de su madre antes de que él cumpla 2 años. Entonces él no tiene ocasión de hablar mucho español. Habla español con su abuela, la princesa de Beira, y habla español con los tutores que la madre le deja, porque tienen... Beatriz de Módena, su madre, tiene obsesión por alejarles sobre todo de la causa carlista, más que de España en sí mismo, porque la propia Beatriz de Módena se dice que hablaba un español correctísimo. No quería que sus hijos acabasen influidos por la causa carlista y que acabasen en una guerra. Como se lo prohibió, probablemente consiguió justo lo contrario de lo que buscaba, que es lo que pasa con los hijos. Entonces, y ellos, por ejemplo, Carlos VII en sus memorias comenta muchas veces cómo les va prohibiendo los tutores. Entonces los 2 hermanos tienen una verdadera obsesión por escribir en español, porque es el idioma prohibido y en el que no les están educando. Entonces es lo que a ellos les gusta. Cuentan, por ejemplo, que durante una enfermedad, un sarampión que pasan, los 2 se mandaban mensajes, dice, llenos de faltas de ortografía, comenta Carlos, porque lo sabíamos los 2 muy mal. Entonces, Alfonso, a pesar de que el viaje lo hace con su tío, el duque Francisco V de Módena, y en el séquito va el padre Buffoli, que es un jesuita italiano, en realidad español lleva a Manuel Echarri, a su mayordomo, que le acompaña también luego en la guerra contra las tropas de Garibaldi, en la defensa de Roma. Es con el único que habla español. Se supone que en el viaje van hablando todo el tiempo italiano, que es su lengua materna, o bien alemán, que es la lengua en el contexto geográfico en el que él vive, porque él vive en el Imperio Austrohúngaro y además su madre era archiduquesa de Austria. Son sus 2 lenguas principales. También sabe francés, porque en aquel momento cualquier persona educada sabía francés, pero él lo que hace es escribir el diario en español, y es una cuestión voluntaria, no es que sea su primer idioma. De hecho, se nota que alguien se lo ha corregido después a lápiz. Hay una serie de giros, sobre todo de sintaxis, que se los han corregido y probablemente la madre. Y por ejemplo, lo que hace es que las palabras que no conoce las inventa, y las inventa a partir casi siempre del italiano y a veces del alemán. Y hay unas palabras maravillosas que algunas se entienden claramente y otras son bastante difíciles hasta que uno se da cuenta de lo que quiere decir. A veces las subraya intermitentemente para luego comprobarlo, pero no llega nunca a comprobarlo porque él no piensa publicar ese libro. Entonces, nosotros en la edición lo que hemos querido es, por una parte, mantener el lenguaje que él utiliza, porque haberlo corregido haría perder todo ese encanto y toda esa en el que se expresa, porque además se puede entender perfectamente lo que quiere decir, pero unificar con la ortografía actual pues usos de Gs o de Js, de S dobles, utiliza muy a menudo por la S española, y eso lo hemos hecho una anotación final puramente filológica, para que si se quisiera un día reconstruir el texto o hacer un estudio por un hispanista pudiese hacerlo, no perder el texto original, pero que tampoco al lector le haga la lectura insoportable. Y creo que hemos llegado a un término medio en el que se puede leer el viaje seguido, ponemos a veces en cursiva pues los giros sintácticos raros, hay mucho galicismo en las expresiones, pero realmente eso es interesante, es la voluntad de él, que sabe que pertenece a la familia que él considera los legítimos herederos del trono de España, el deseo de escribir en español. Lo mismo que le pasa a Carlos y que luego le pasa a María de las Nieves, que al principio cuando se casa con él, la lengua no se comunican en español, pero 20 años después es la lengua vehicular que hay entre los 2, y ella también empieza, a partir de la década de los 80, empieza a escribir los diarios en español, porque sabe que es la cuñada del rey de España y la mujer de un infante de España.
Entonces, desde un punto de vista lingüístico es muy interesante. A ver, el viaje nace como una promesa que hace su tío Francesco V de Módena de llevar a los dos hermanos a Oriente. Lo que pasa que el hermano mayor se había casado y entonces dice que como ya estaba casado solo lleva al pequeño. El viaje no van los dos, van 8 o 10 personas, están enumeradas ahí en algún sitio. Y es un viaje, digamos, de altísimo nivel. Primero van desde Graz, donde estaban, a Viena en tren. Después en Viena cogen al día siguiente otro tren y van a coger un barco en el Danubio, y el Danubio lo recorren en barco y en tren, depende de los tramos, etc. Y el último tramo hasta Constantinopla lo hacen en barco desde Varna, que yo creo que ahora es Rumanía en estos momentos. Eso es uno de los problemas que hemos tenido que resolver, que los nombres eran del Imperio Otomano y ahora son de Bulgaria, de Rumanía, de Egipto, de Palestina, etc. Entonces, localizar los pueblos y las ciudades es más fácil, pero los pueblos es un trabajo de chinos, en el que a veces para uno te pasas una mañana entera y a base de mapas y diccionarios geográficos del siglo XIX hemos podido reconstruir. Nosotros decimos que es un viaje iniciático, porque hasta principios del siglo XIX se puso de moda en el XVII y XVIII los ingleses que hacían lo que se llamaba el Grand Tour, que era un viaje que la nobleza hacía sobre todo a Italia para conocer la cultura clásica. Evidentemente, un individuo que se ha educado en Módena no tiene que conocer Italia, porque él lo conoce porque ha vivido allí. La confirmación suya y la primera comunión la hacen con el Papa. Es decir, tiene un nivel de relaciones impresionante. Y este nivel de relaciones también se ve en el viaje. Hasta Constantinopla van acompañados de otros archiduques austríacos. Su tío, el de Módena, y su madre son archiduques austríacos también. Y ahí ellos regresan a Viena los otros y ellos continúan el viaje. El viaje tiene un sentido político en el sentido de que en el 1854 ha habido la guerra de Crimea. Y lo que se están es Austria, que tiene buenas relaciones con el Imperio Otomano, lo que está es relanzando esas relaciones, porque tanto archiduque de viaje a Constantinopla, ser recibidos por el sultán, no es un viaje normal. Coincide este con el de los otros, y sobre todo es sorprendente cuando llegan a Egipto. En Egipto, según llegan, el virrey de Egipto les pone su tren particular, su barco particular y un general para que les acompañe por todo el viaje. Y cuando van a ver el canal de Suez, las obras que se inaugura un año más tarde, el 69, toda la plana mayor del canal de Suez, excepto Lesseps, que en ese momento se encontraba en París, les acompañan enseñándoles las obras, invitándoles, dejándoles el barco del canal de Suez para que visiten las obras, etc. Y en Jerusalén es otro nivel diferente, sí tienen el apoyo político, pero también tienen el eclesiástico, porque se entrevistan con arzobispos, patriarcas, coptos, arameos, de todo tipo. Les saludan, y fundamentalmente con los franciscanos, que son los que tienen la custodia de Tierra Santa. Entonces es una mezcla entre conocer una cultura que no han conocido y la gente dice, algunos periódicos franceses como l'Univers y La Mode dicen que él iba con la idea de quizá meterse en el ejército del Papa, y que en el Santo Sepulcro él refuerza esa toma de posición. Eso es completamente falso, porque nosotros una de las cosas que hemos hecho ha sido reconstruir la historia de Alfonso Carlos, no la historia entera, sino la historia que necesitábamos para entender el viaje. Nos importaba la historia hasta los 18 años. Lo otro después es un elemento, digamos, decorativo. Queremos saber qué cultura tenía, cómo había sido educado, para entender lo que él escribe, lo que él recibe y cómo él procesa esos elementos. Entonces, uno de los libros que conseguimos, un libro rarísimo, que en Google Books lo encontramos, que es la biografía del padre Venanzi, un sacerdote que después se hace jesuita y que fue su educador en Módena. Y ahí él va contando cómo la idea es muy anterior
y que es el padre Venanzi el que convence a su madre para que le permita entrar en los zuavos pontificios, porque era entrar en un ejército pontificio en la Italia de aquel periodo, pues era, podían asegurarte quizá la muerte también. Entonces, lo de perder el hijo pequeño a Beatriz no le hacía mucha ilusión, y es Venanzi el que le acaba de convencer, y en el viaje lo que hace, nosotros consideramos que es un viaje iniciático, una especie de ejercicios espirituales con los cuales él se prepara para pedirle al Papa que le permita entrar en los zuavos pontificios, como así ocurre. Una de las cosas que también llama mucho la atención es la religiosidad, ¿no? La religiosidad de Alfonso, o sea, la de misas que no... Que misa no se oye. Que no se oye. O sea, constantemente, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el momento en el que ven Jerusalén, se arrodillan, y además ahí es muy sincero porque dice, porque esto da muchísimas indulgencias, o sea, están ganándose el cielo, ¿no?, en cada rezo, y por lo tanto es una constante, ¿no? Lo que pasa es que es una constante que les acompaña y luego el resto de su vida también, porque cuando se lee el resto de los diarios de María de las Nieves, siempre el día empieza con la misa diaria, que a veces son varias, pero además muy temprano siempre, y además en sitios, normalmente llevaban el sacerdote con ellos, porque en el viaje que hacen en 1885 por Irak también oyen misa todos los días, y en el cercano oriente la presencia cristiana es muy fuerte, pero en Irak yo no sé de dónde sacaban los... es decir, que ellos se apañaban para la misa, ¿no? La religiosidad es tremenda, que es la de, es la de la princesa de Beira y la de su madre también. Su padre no, su padre rehace su vida con una inglesa, tiene 2 hijos, con la que nunca se casa, claro, no se puede casar, tiene 2 hijos que luego tuvo que mantener el pobre Alfonso cuando era mayor, les tuvo que ir pagando una pensión para que subsistiesen. Porque era una buena, era una buena persona. Se le ve que de los diarios y también de las impresiones que él traslada de lo que va viendo, se ve que era una persona con muy pocos prejuicios, incluso dentro de a pesar de ser una persona con una religiosidad extrema, cristiana, pues por ejemplo, habla bien del Islam, no hace ningún comentario negativo de los musulmanes, muy pocos. Y tiene una mente muy, muy abierta sobre lo que va viendo. Hay algunos comentarios negativos, pero se refiere más a cuestiones sociales. Le molestan cuestiones del sultán otomano o de por ejemplo, una escuela que ve donde los niños están peleando y los maestros les tiran cosas, pero no es la religión el problema, son problemas de tipo social, o las desigualdades sociales que le llaman mucho la atención, o la falta de higiene. Eso hace mucho hincapié en el diario, pero no contra una cultura que sea diferente a la suya, lo cual es llamativo en ese periodo para una persona tan joven que ve por primera vez ese mundo. Y además contrasta con otros viajeros del mismo periodo, que no tienen esa mentalidad. Él también, hay que decir, que no va luchando contra la población local como otros viajeros a los que les roban las maletas o les acosan para... Él, claro, no tienen esos problemas. Alguna vez con leprosos que les persiguen pidiendo, sí, ahí sí. en Jerusalén, ¿no? Alguna vez, pero sí. Sí. En principio se ve que tienen una buena escolta. La mejor. A mí, insistiendo un poco en lo que acaba de decir Cristina, a mí me chocó bastante, teniendo en cuenta que Carlos María Isidro en 1823 y 24 está pidiendo en el Consejo de Estado el restablecimiento de la Inquisición en España. Porque esto es una idea que hay muy confundida. Se dice la Inquisición fue abolida en 1834. No. La Inquisición fue abolida en 1820, porque aunque se restableció el sistema anterior al 8 de marzo de 1820, la Inquisición jamás volvió a funcionar, porque Fernando VII no quería que funcionase. Y es Carlos María Isidro el que solicita el restablecimiento de la Constitución. Lo que pasa es que tienen que llegar
a un acto formal de abolición de la Constitución que lo hacen en 1834, pero es una mera formalidad. Y cuando las Cortes Europeas durante la Primera Guerra Carlista le piden que se defina sobre una serie de temas, entre ellos la Inquisición, Carlos María Isidro se niega a contestar eso. Se lo piden desde Cerdeña, se lo piden desde Austria y se lo piden desde Prusia. Y los documentos se conocen, yo publiqué un artículo sobre ellos. Entonces, él nunca él no contesta de que no va a restablecer la Constitución, es decir, que la Inquisición, perdón. Pero entonces, frente a eso, su nieto es un hombre que parece bastante permisivo con el resto de las religiones. Él del Islam no conoce prácticamente nada, ni tan siquiera la arquitectura, porque cuando entra en territorio otomano le sorprenden los minaretes. No sabe lo que es eso, etc. Y a todos los coptos, armenios y demás, siempre les pone inicialmente el adjetivo de cismáticos, que es un término propio digamos, del siglo XIX de la Iglesia, que en el Concilio Vaticano II ya desaparece. Ya no se habla de los cismáticos, sino de los hermanos cristianos, etc. Entonces, en eso sí, pero él nunca habla mal de la religión y habla puntualmente de aspectos, digamos, de alguna práctica religiosa. Por ejemplo, cuando ve los derviches en Constantinopla, los derviches danzantes y los aulantes, lo que el jefe de los derviches le dice a la archiduquesa austríaca que va con ellos en ese momento todavía, que él rezará a su Dios por ella y ella que rece a su Dios por él. Y dice, parece que no se fían mucho de su Dios y piden al otro que rece al Dios contrario. No tiene en cuenta tampoco ese, digamos, elemento de las religiones del libro, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, etc. Entonces, hay algunas críticas de esas, pero son a hombres concretos, pero no a la práctica o digamos, al dogma de la religión. Él no entiende muchas cosas del Islam, que eso lo puede decir mucho mejor Cristina, como por ejemplo él dice que entran descalzos en las mezquitas para no estropear las alfombras, lo cual no es eso, etc. Y se ve que no tiene una formación sobre otras religiones, pero es extremadamente respetuoso. Otro de los elementos que a mí me sorprendió cuando ves a un individuo que es, digamos, víctima, entre comillas, de dos liberalismos, el italiano y el español, por parte de padre y por parte de madre, digamos, la concepción social que tiene. El dispendio que ve en Egipto de construir palacios que nunca se van a usar, le parece espantoso. Las comidas pantagruélicas que les da el virrey le parecen tanto a él como a su tío escandalosas. Y el papel de la mujer en Egipto lo critica en varias ocasiones. Desde casos como cuando ve que los soldados salen del cuartel y pregunta, ¿y esos qué van? Y dice, se van a sus casas a dormir, porque son los que están casados y demás. Dice, pero cuando los trasladan de cuartel, dejan a la mujer en ese pueblo y cogen otra en el otro sitio. Y otra serie dice que en Egipto, por ejemplo, dice que los hombres son unos vagos y no pegan ni golpe y son las mujeres las que trabajan. Hay diversas menciones que en un individuo nacido en el pensamiento contrarrevolucionario, a mí me parecieron que estaba dentro de lo que podría ser después el pensamiento social de la Iglesia, etcétera, pero que no arrastraba, digamos, concepciones del pensamiento absolutista contrarrevolucionario. Hay, por ejemplo, una de las cosas que he apuntado que me llamó la atención es que cuando está viendo unas obras de un canal, que no es el canal de Suez, sino en el propio El Cairo, y ve a unos chavales que les están maltratando por el trabajo y tal, y dice, ahora se dice que no existen más esclavos. ¿Y estos qué son, pues? ¿No? O sea, dice que claramente se preocupa por la situación de los chavales que los tienen ahí trabajando, en este caso, pues en una zanja, ¿no? Digamos. Sí, es el canal de Mahmudiyya, sí, y efectivamente. Igual que, por ejemplo, las condiciones en las que están los trabajadores del canal de Suez, la jerarquía que hay entre ellos
según la procedencia geográfica, que lo mal que tratan, en donde los árabes son lo peor, cobran, comenta que los salarios, él se interesa por los salarios que cobran, sabe que no cobran igual los trabajadores franceses o europeos que los árabes. Una de las cosas que dibuja, luego proyectamos los dibujos, dibuja las tumbas, ¿no? Porque hubo una epidemia de cólera espantosa que se llevó a la mitad de los trabajadores que estaban en unas condiciones lamentables en el canal. Entonces, él dibuja le llama, le entristece profundamente esa situación y es muy consciente. O, por ejemplo, una cosa que critica varias veces durante el viaje son los pajes que corren detrás de los carruajes del virrey o del sultán otomano, y él piensa que porque tienen que ir corriendo todo el rato detrás del carruaje, le molesta. Otra cosa para la que es muy sensible es para la condición de los animales. Le molesta que aten las patas de los caballos para tenerlos quietos. Los perros, por ejemplo, ya en el Danubio, en los primeros pueblos en los que paran, hay un montón de perros en unas condiciones lamentables en la calle. Dice que en el Cairo, por ejemplo, los atropellan y los dejan tirados. Entonces, es decir, él es muy sensible igual que es muy sensible para apreciar la naturaleza. Es muy divertido que es la primera vez que él sale, porque él no conocía, no pudo venir a España hasta muchos años, hasta que viene a la guerra. Y no conoce un clima árido ni seco. Entonces, le llama muchísimo la atención las plantas que nunca ha visto. Explica cómo es un plátano, de una manera que si uno no se ha comido uno no lo parece, pero o las plantas grasas o las azoteas de las casas. Nunca ha visto una azotea, porque claro, en el centro de Europa los tejados además son muy puntiagudos. Él viene de un paisaje muy verde, bueno, como si hubiese salido de aquí directamente a Oriente Medio, sin haber pasado por Castilla. Entonces, y es lo que le pasa. Entonces, pero es muy sensible, le gusta y lo describe con mucho interés y mucha curiosidad. Muy interesante también el tema de los dibujos. Yo quería decir una cosa antes del pensamiento social. Vamos a ver, él, una de las cosas que critica es el sistema de pagos del Canal de Suez. Dice que se hacen subcontratas y de lo que se paga inicialmente a lo que cobra el trabajador, que hay mucha diferencia y que eso es una vergüenza. Él lo critica. Y otra cosa que critica es, en Egipto todavía en aquel momento se seguía el sistema medieval de las corbeas. La corbea es el trabajo gratuito hecho en favor del señor. Es como el ausolán, que se dice en euskera, pero no para el barrio y para el grupo de vecinos, sino para un señor que es el que les explota. Entonces, él dice que el virrey tiene hasta 20.000 individuos trabajando al mismo tiempo para hacerle palacios o obras que después ni las utiliza. Y entonces que eso es una explotación y es una esclavitud, como decía Cristina. Yo estoy convencida, que si él hubiese podido estudiar sería ingeniero. A él lo que verdaderamente le encanta son las máquinas de la construcción del Canal de Suez. Le interesa todo muchísimo y hace dibujos de distintos tipos. Va dibujando lo que ve, intercala el texto con el dibujo y todo lo que le sorprende. Entonces, este primero es el barco a través del... No, el barco a través del Danubio. Sí, las puertas de hierro, sí. Esas son las primeras casas que ve en un poblado árabe, con las palmeras y el tipo de casas. El delta, estos son paisajes, digamos. Sí. Y esto es curioso porque es un espejismo. Sí, sí. Él dibuja un espejismo. De varios espejismos, y los menciona varias veces. Hay dos cosas que aparecen mucho: los espejismos y el kamsin, el viento del sur. Le llama mucho la atención. Bueno, está obsesionado con las temperaturas, ¿verdad? Sí, continuamente dice qué temperatura hay cuando entran a la habitación, cuando salen, pero le pasa lo mismo que con el paisaje verde. Es la primera vez que pasa calor en su vida, yo creo. Entonces, le llama, tiene que dejar constancia de que, y eso que están viajando en primavera, porque el viaje empieza sobre el 16 de abril y termina el 20 algo de junio. Entonces, no es la peor época.
e incluso se sorprende de que hay brisa o de que no está pasando tanto calor como él esperaba, pero claro, es un calor al que él no está acostumbrado y va siempre dando los... O, por ejemplo, dibuja los personajes. La cabecita aquí parece más grande para enseñar el fez. Está intercalada en mitad de la línea de escritura, dibuja, o la primera mujer que ve con el rostro cubierto, vestido también la dibuja, que además esa pertenece a uno de los pueblos del Danubio, todavía no ha llegado a lo que es verdaderamente, pertenece al Imperio Otomano, pero todavía no es el corazón del Imperio Otomano. Después, y claro, le llama mucho la atención. Estos son diferentes monumentos que va... la mezquita de Muhammad Ali, esto es Balagra, uno de los palacios de esos fastuosos que han desaparecido, o la tumba de Absalón, porque también va dibujando, claro, monumentos judíos o cristianos según... Le interesa todo en general. Las plantas arquitectónicas, ya digo que él sería ingeniero, y luego veremos las obras del canal, las plantas arquitectónicas de los edificios que van recorriendo, y una cosa que hace, bueno, esas son, por ejemplo, la planta de las tres pirámides, perdón, de Keops, Kefren y Miquelinos, dibuja las plantas, o las del Santo Sepulcro, y va numerando las salas y describiendo, bueno, la descripción también de la peregrinación al Santo Sepulcro es muy exhaustiva, casi como las misas. Que además una cosa que también es llamativa es cómo pueden ir diciendo misa a lo largo de todo el recorrido, porque los otomanos lo permiten. Él en algún momento tiene alguna queja sobre todo tiene queja del estado de abandono en el que están las iglesias en el Imperio Otomano, que no... también sus mezquitas, también critica el estado de deterioro general de la arquitectura. Eso en Egipto, sobre todo. Sí, en Egipto. En Constantinopla. Bueno, es que él señala una enorme diferencia que se puede ver hoy en día entre entre Turquía y Egipto. Pues la misma en 1868, en cuanto a orden, higiene, etcétera. Entonces en Egipto sí hay muchísimas cosas que le chocan. Me ha llamado también la atención esa sensibilidad patrimonial, digamos. O sea, aquí se están llevando las cerámicas y así van a desaparecer y tal, sí. ¿no? Sí, y él se queja, por ejemplo, de que en Tierra Santa algunos edificios significativos de la religión cristiana no están en manos de religiosos cristianos, y que entonces los musulmanes ni los dejan estudiar ni los dejan restaurar. En algunos casos, no en todos, pero sí eso de... Él tiene un sentido del patrimonio, pero Cristina es la que más se ha observado eso. Dice que él se fija en las mezquitas, pero no se fija en las pirámides apenas. La cultura egipcia antigua le resbala un poquito, digamos, o no la entiende. Su tío se queja de que no había aprovechado las enseñanzas de los 2 últimos años en historia. Entonces, puede que sea alguna cuestión de ese tipo. Bueno, también hay que tener en cuenta que en aquel momento la egiptología todavía está en un estadio bastante incipiente. A ellos les enseñan el museo egipcio del Cairo, se lo enseña Mariette, el famoso egiptólogo que es el fundador del museo. Y le presta, relativa atención, porque dice que era un señor muy serio, probablemente porque le dolía mucho el estómago. Sí. Entonces, le llama la atención la egiptología, pero hay que tener en cuenta que se había excavado mucho menos que ahora, se conocía mucho menos que ahora, tampoco habían visto la película del Rey Escorpión y todas esas cosas, sí, que hoy en día mueven auténticas masas, y en cambio le atrae muchísimo más lo islámico, y eso contrasta con el turismo actual, mucho, que la gente parece que pasa por las mezquitas del Cairo como si no estuviesen allí. Y a mí, claro, me chocó, porque como arabista también me duele que pasen por las mezquitas sin mirarlas. Igual que le llaman cuestiones arquitectónicas la atención porque no las ha visto nunca antes. Por ejemplo, aquí hay almocárabes o un ajímez, nosotros estamos habituados a verlo. Llega a muchísimos detalles, como pueden verse de las fachadas en los dibujos que hace.
Y estos son, pues, estos son utensilios que le llaman la atención. Abajo ahí hay una pipa turca, que además numera las partes de la pipa turca. Una cosa curiosa también es que se interesa por cómo se llaman las cosas. Y incluye un glosario de palabras árabes, e incluye la numeración que emplean los árabes, que es la India. Nosotros tenemos los números arábigos, pero incluye los números para aprenderlos. Eso lo hace más adelante en otros viajes, también él y María de las Nieves. Y es muy divertido porque, claro, él confunde lo que es dialecto de lo que es árabe clásico. Entonces, incluso confunde algún significado. La lista está bien hecha, pero en una cena en el canal de Suez les van entregando una antorcha. Y la antorcha, cuando se la entregan, les dicen Mashallah, que es que Dios te bendiga, pero lo interpreta como que era la palabra para decir antorcha, como que les decían antorcha, antorcha, antorcha. Entonces, él a veces, pero tiene interés por saber qué le están diciendo, incluye muchas palabras bien, las incluye con la pronunciación dialectal, claro, como se las han dicho, y eso lo va a hacer a lo largo de su vida. Le interesa aprender de otras culturas. Y precisamente el día que se pone a hacer el pequeño diccionario dice, hoy he tenido tiempo y tal, no he visto casi nada, voy a aprovechar para hacer este diccionario, ¿no? Sí. Estas son las máquinas que dibuja él del canal de Suez, un plano de un puerto que han creado a la salida, pone mar Mediterráneo, y entonces en la salida del canal, y las máquinas de draga que se utilizaban, y abajo un tren de vagonetas con el cual llevaban la tierra. Su afán por la ingeniería y la técnica que dice Cristina se ve en muchos detalles. Los metros cúbicos de tierra que se mueven los dice, las piedras de rompeolas como el que hay en Bermeo que están allí, pues él dice qué volumen tienen, incluso da el precio de lo que cuestan. Y cuando está atravesando las llanuras del inicio cerca del Danubio, él ve de lejos y dice que aquello es una máquina cosechadora inglesa. Es decir, con 18 años él conoce. Y ya no digamos de las armas. Las armas, el calibre de los cañones, si eran rayados o dejaban de ser rayados, si eran de avancarga o carga tal, o sea, todo, él conoce, le explicarán algunas cosas, pero se ve que domina el tema porque él ha tenido una educación militar como cualquier príncipe europeo, y de hecho él y su hermano, cuando tenía 16 años él y su hermano 19, quieren participar en la guerra austro-prusiana de 1866. Y otra de las obsesiones de cultura militar es ir identificando todos los lugares de batallas. Y entonces va contando que si en este puente hubo una batalla hasta que llegaron los prusianos, las campañas de Napoleón en Egipto, que sorprendentemente un individuo que rechaza la revolución de Napoleón I no hace ninguna crítica, incluso habla bien de él sobre la batalla de Abu Ghir en Egipto. Y de Napoleón III no puede decir gran cosa porque es el que está protegiendo al Papa, y aunque le parezca mal, en el fondo los italianos están parados ante Roma porque las tropas francesas y solo entran en Roma cuando Napoleón III retira sus tropas para la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, a pesar de que no se va a publicar el cuaderno, hace, digamos, una reserva mental y no critica a Napoleón III. Habla de él, en algún caso dice alguna cosa así muy suave, pero no se mete como por ejemplo con Garibaldi, al que pone a parir. El masón, no sé qué, y dicen que es un héroe. O sea, cosas de ese tipo. Y se lo ha encontrado además en un bar también, ¿no? Sí, en un bar que ve de italianos.
Luego pasan casi por la isla de Caprera, y entonces lo pone verde, y cuando pasan por delante de Messina ve que la gente está saliendo él baja en Messina del barco a la vuelta, y entonces que está saliendo de misa, y dice que a pesar del liberalismo del gobierno no han podido acabar con la religiosidad de los sicilianos, etcétera, y que es un signo de resistencia. Después, nosotros una de las partes del estudio introductorio que hemos hecho ha sido estudiar la repercusión en la prensa, porque el viaje tuvo mucha repercusión en la prensa. Y no solo la prensa española, en periódicos como La Esperanza, que es un periódico carlista, sino en periódicos progresistas como Las Novedades. Y después, en el archivo histórico, con los cuadernos, hay recortes de prensa. En algún caso es un italiano que tenía solo parte del título, pero hemos conseguido reconstruir el título e identificar el periódico. Y después en periódicos austríacos hay un buscador muy bueno en la Biblioteca de Viena, y Cristina, como habla alemán, pues fue la encargada de responsabilizarse de eso. Pero también en periódicos de París como La Mode o L'Univers, o periódicos italianos, otros como uno de Venecia, que no sé, el Osservatore Triestino creo que se llama. Y después en España incluso hubo polémica sobre el viaje, porque le llaman el niño terso a él y a su hermano, y van contando sobre todo la parte final del viaje y su entrada en los zuavos pontificios. Y también hemos estudiado la repercusión que tuvo en las oficinas diplomáticas españolas. Dan cuenta de ello en Constantinopla, pero sin darle importancia. Y sí le dan importancia el encargado de negocios, porque en ese momento no había embajador en Roma, que le pide explicaciones al secretario de Estado, que era el cardenal Antonelli. Y Antonelli le dice que es simplemente un cristiano que quiere servir al Papa, que no hay, digamos, trasfondo político español en el asunto. España se queda contenta con esa explicación, y de hecho en los meses siguientes, cuando están los zuavos, a pesar de que hay reuniones de zuavos partidarios de la causa carlista, a las cuales él no asiste, no mencionan que no asista ni nada por el estilo, simplemente hablan de la reunión pero no lo mencionan. Es decir, que se mantiene bastante alejado de la intriga política española hasta el final, en que ya su hermano le pide que intervenga en la guerra. Un personaje que he descubierto es Manuel Echarri, que nacido aquí mismo, en Idiazábal, sí, y que no conocía su figura, y parece un señor muy interesante, que de médico acaba ayuda de cámara de prácticamente toda la dinastía, ¿no? Empezó con el abuelo, luego se fue con el tío al exilio, y fue ascendiendo, y ya las labores de médico no hace. Y después, cuando entran los zuavos pontificios Alfonso, Echarri va a Roma para estar con él, porque él entra de soldado, pero asciende hasta teniente en 2 años, y lo que pasa es que su nivel de relaciones era impresionante, porque invita en su casa, siendo soldado, al coronel que manda los zuavos pontificios y al jefe del ejército pontificio, a Kanzler. Y cuando se marcha de Roma para ir a una guarnición, se despide del Papa y de los cardenales. O sea, que no era un zuavo vulgar y corriente. No como esos zuavos que él cita, que vienen de Canadá, que se los encuentra en el viaje de Marsella, y que hay libros escritos sobre la aportación canadiense a los zuavos pontificios, porque hubo 3 expediciones al menos. Y su entrada en los zuavos también tuvo repercusión en Portugal. La prensa portuguesa habla de su entrada, y un obispo, el de Braga, lo que hace es remover a los católicos portugueses para que vayan a inscribirse a los zuavos pontificios, que son una especie de tropa de élite del ejército pontificio, en la cual había gente de 20 países o de 30 países. Y quizá él asciende porque él habla varios idiomas y es capaz de mandar a toda esa gente hablándole en su idioma. Pero cuenta especialmente, es muy interesante cómo tienen que huir después vestido de civil, para que no le reconozcan quién es cuando entra Garibaldi en Roma, y tiene que marcharse. Entonces sale, y además están a punto de capturarle
lo pasa mal y es muy interesante. También sigue siendo muy joven en ese momento, tiene 20 años, los acaba de cumplir, los cumple ese mismo mes de septiembre y es un texto muy, muy interesante. Bueno, yo creo que más o menos le hemos hecho un repaso. Como veis, la lectura es muy, muy recomendable. El trabajo que han hecho José Ramón y Cristina, joder, no me salía. Y Cristina ha sido también, vamos, una maravilla. Y yo creo que es también una lectura que te permite abrir innumerables ramas hacia temas muy diversos, ¿no? Que puedes ir profundizando. Otra de las características es, hoy en día, la facilidad que nos da pues, tener el teléfono o un ordenador al lado para poder disfrutar de muchos de los lugares que él está describiendo. Hay muchos que ya no existen, han desaparecido, han sido transformados, pero hay muchos que se mantienen y la verdad es que es un ejercicio, vamos, un verdadero placer seguir un poco los pasos de Alfonso en este viaje que, bueno, al final nos hemos quedado un poquito, al principio has bajado el Danubio, hemos ido a Constantinopla, pero luego hay que decir que van a Alejandría, a El Cairo y luego pasan a Tierra Santa, que allí es eso, vamos, un despliegue de fervor religioso. Pero no solo de fervor, sino de, digamos, fervor monárquico también. Porque una de las cosas que hacen es... los santos lugares están bajo protección de los reyes europeos, fundamentalmente los españoles, y entonces en cada edificio van identificando los donativos que las coronas han hecho en los lugares, incluido, por ejemplo, los de Maximiliano, el emperador de México, que fue fusilado, que era un austríaco, en el fondo un pariente suyo. Bueno, en el fondo y en la forma y en todo. Era un pariente de su madre, directo. Entonces, la identificación, digamos, del apoyo católico a los santos lugares, él se encuentra con franciscanos españoles y algunos de ellos han participado en el ejército carlista, incluso en el sitio de Bilbao. Menciona expresamente uno, con Zumalacárregui. Un alemán que había Sí. luchado con Zumalacárregui. Y entonces, digamos que toda esa religiosidad va unida. Hay una cosa que yo siempre cito, que muy poca gente conoce, que es en el libro de Pierre Vilar, que es un gran historiador, Oro y moneda de la historia. Cuando la gente dice que la conquista de América se debió al interés por el oro, Pierre Vilar, que era miembro del Partido Comunista Francés, digámoslo, decía, no fue por el oro, la religión, la monarquía y el oro formaban parte del mismo bloque y entonces no es ni por uno ni por otro, es por todo el conjunto que formaban los intereses porque no podían estar desligados uno de otros. Que le vean de suavo. Sí, que lo vean de suavo, pontificio. Es que la foto es muy bonita porque tiene una pinta de crío. Cuando uno ve la foto se da uno cuenta de... Bueno, una cosa interesante, aparte de las imágenes de poder de los sitios, es que hay imágenes de los sitios en 1868. Por ejemplo, hay dos fotógrafos que yo recomiendo entrar en internet para verlo. En ese momento, en Estambul, había dos hermanos que probablemente las fotografías que conserve Carlos Hugo sean de ellos, que eran los Abdullah, hermanos Abdullah. Abdullah Frère en internet. Fotografías y entonces están sacan las fotos precisamente en ese periodo y se puede ver todo lo que ellos van visitando, cómo era en aquel momento. Si se hubiese editado en un libro grande, habría sido muy bonito incluir las fotos de ese momento. Bueno, se casó vestido de zuavo pontificio, esa es una, en 1871. Se casa así vestido en abril del 71. No sé si Él tiene 20... Este es el vestido de zuavo. Sí, pero vamos, que se le ve... Siendo un chiquillo, pero después se casa vestido de zuavo. Con todo el indumentario. No sé si igual alguien tiene alguna pregunta.
Ya lo hacemos en casa. Igual os pongo en algún aprieto, pero no sé, habéis comentado que en su diario ponía palabras que él se inventaba pensando que se podían castellanizar así, pero en realidad tenían influencia del italiano y del germano. O sea, ¿algún ejemplo de una palabra? A ver, ahora, por ejemplo, como dice Avispones, que es muy divertido, hay muchas, espera, si miro, van apareciendo, porque además están a ver, ambio es, traduce, bueno, es el paso de ambladura del caballo, es que esa palabra es un poco complicada, pero ahora mismo las va subrayando todas, así que ahora te cuento algunas. El piviale, dice un piviale con bordado de oro magnífico, es la capa pluvial, pero algunas que no son tan técnicas, son palabras. Escala santa, de repente, es la Santa Escala o la Escalera Santa, claro, pero hay muchas. Hay una que a mí me costó una mañana entera escribirla, porque dice que va en una carroza por Egipto y quedan encajonados en una calle estrecha. Y entonces pone una palabra que es algo así como sharpa o algo así. Y decía, ¿y aquí qué tiene que ver un chal? ¿Y qué tiene que ver un chal? Empecé a mover diccionarios italianos y al final es que resulta que en italiano hay una palabra muy similar que es el pescante. Entonces, que salieron por el pescante. Pero parece como que se hubiesen salido por el chal. Y digo, y esto no tiene sentido. Entonces, ha habido cosas de esas y hay una palabra de arreos de caballo que he sido incapaz de encontrar. Y eso que me bajé de Google Books, manuales de caballería del siglo XIX, de esas fechas en italiano, caballería militar, caballería civil, de todas las caballerías. Y venga a leerme y no encontré la palabra, no sé, debe ser alguna deformación que él hace que es ininteligible. O sea que... Al tifus le llama tifo, al estanque le llama natatoria. Sí, sistemáticamente dice mosquea. Hace una palabra lo escribe con Q, pero a mezquita, se llama mosquea. Lo que hemos hecho es mantener mosquea y ponerlo en cursiva, porque claro, si se cambia mosquea por mezquita, pierde cúpula, no dice nunca cúpula, sino cúpula. El dragomano, lo que pasa es que los dragomanos, los traductores, es una palabra que se utiliza muy frecuentemente en el siglo XIX. Dice... algo bajo tierra que los turcos dicen que tiene la cuna, una cuna, lo escribe directamente. Esta tiene la forma de una nichia per una estatua. Un nicho para una estatua. El nicho para una estatua. O sea, de pronto dice gritando monolit en cada momento. ¿Veis que va? Vamos a ver, es español macarrónico. Lo que pasa es que es muy gracioso porque se va entendiendo muy bien. Y luego los personajes, por ejemplo, los personajes a veces italianiza el nombre o de los personajes clásicos también. Lo mismo hace que a veces con palabras árabes y luego la ortografía de otra mañana buscando a un tal Lorge, porque era Lorge. Y es que, claro, no era Lord así escrito, era L' Orge, separado. Son pequeñas cosas que hasta que... Lo que pasa es que tratan con gente tan importante durante todo el viaje que, salvo un personaje, hemos conseguido localizar a todos los personajes que mencionan en el texto. Porque van acompañados por la élite militar, política, pues ya digo, por ejemplo, el Museo Egipcio se lo enseña a Mariette. Dice, en las ruinas de Jerusalén nos las enseñó un sargento inglés que estaba excavando en aquel momento. El sargento inglés es Warren, no lo menciona por su nombre, pero sabemos que era el arqueólogo que también era sargento en el ejército británico en ese momento. O dice, van en el Danubio y dice, uy, coincidimos con un famoso patinador americano que había tenido mucho éxito en Europa en aquel momento. Bueno, pues encontramos el patinador americano,
que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Es decir, que, claro, ¿quién iba en barco en ese momento, en un barco? Hay un momento que viajan en un barco donde utilizan los camarotes de las mujeres porque no hay mujeres a bordo. Y por eso coinciden con los archiduques, con su tío, el conde de Chambord, que también es el pretendiente del trono francés, que es su tío. Es decir, es una élite muy pequeña con la que se van juntando a lo largo del viaje y es muy fácil ir localizando. Lo que pasa es que es muy fácil cuando uno los encuentra, porque cuando... y luego otro problema que tiene es que él confunde, como es lógico, lo árabe con lo turco. Entonces, a los personajes les pone el nombre de oído. Y claro, a veces le falla un poco el oído. Entonces, hay que localizar a algunos... hemos tenido que recurrir a enciclopedias turcas, porque la enciclopedia del Islam no lo resolvía todo, eran oficiales de alto rango. Es decir, que tiene... una vez que uno ya lo ve... Lo que pasa es que nuestra intención ha sido en todo momento, ¿verdad?, que un lector que llegaba al texto como nosotros tenga, digamos, que sepa ya de qué lugar habla, de qué personaje habla y qué quiere decir. Y salvo en 2 o 3 casos que hemos puesto imposible, nos hemos rendido, creo que lo hemos conseguido casi todo. Sí, después hemos recurrido a almanaques de la época como el Gotha. El Gotha está toda la jerarquía de Europa de aquel momento y entonces nos bajamos de la biblioteca de Viena, 20 o 30 años del Gotha, y cuando ponía el cónsul de no sé qué, pues íbamos al Gotha a ver quién era el cónsul, que a veces él confundía cónsul con vicecónsul, etcétera, o embajador con encargado de negocios. Pero bueno, hemos ido reconstruyendo porque lo que queríamos era hacer un instrumento útil que los demás no tuviesen que trabajar, sino que tuviesen las cosas resueltas. Y eso es complicado en una cosa de estas, de un chaval de 18 años. Es como si te dicen de Gaulle y tú escribes de Gaulle en vez de Gaulle. Pues entonces pasaban muchas veces ese tipo de cosas. Con lo cual, Cristina, como sabe árabe y alemán, pues entonces podía reconstruir fácilmente, bueno, fácilmente después de 2 o 3 horas. Fácilmente es eso. No, a veces era fácil, otras, bueno, pues como es todo, en la investigación siempre es así. Pero a veces sale muy deprisa y otras veces sale muy... En una investigación lo fundamental es que tú des un producto lo más terminado posible para que los que lo vayan a utilizar tengan resuelto todo y puedan avanzar en otros campos que son los que están trabajando ellos y esto sea un elemento de referencia y no un pozo oscuro en el que no encuentran nada. Sabiendo que era una persona tan curiosa y teniendo un mayordomo de Idiazábal, entiendo yo que este señor sabía euskera. No hay ninguna referencia en torno al euskera, alguna palabra que... En el viaje no hace referencias a Charlie. No. Y Charlie no va con él, ¿eh? No. Es después, justo cuando se hace Tuabo. Vale, ya he entendido mal. Tampoco hablaba del queso, ¿eh? Del queso tampoco habló. No, hace muy pocas, tampoco hace muchas referencias al catalán, por ejemplo, cuando están en las, ahora pensando en los diarios, en las memorias de ella, de María de las Nieves, que están publicadas, mis memorias de la guerra, no hace muchas referencias tampoco al catalán. Hay algunas palabras, pero no muchas. No sé si es que lo consideran parte tan propio de que yo creo que no hay. A mí me llamó, por ejemplo, la atención respecto al catalán en las memorias. Se ve que la gente, en aquel momento también hay que decir que ya hablaban francés solamente durante la guerra. Entonces no, dice, y a esto los llaman, y a veces dice alguna palabra, pero no hay muchas referencias. Bueno, pues creo que con esto ya le hemos dado un bonito repaso. Os animo a que os acerquéis a esta magnífica obra. Y bueno, muchísimas gracias a tanto a José Ramón como a Cristina y también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha colaborado en que se pueda hacer esta presentación aquí.
y es una de las cosas que no he dicho al principio, por lo tanto, bueno. Nosotros daros las gracias, muchísimas gracias al museo y todo, que tampoco, como habías empezado tú a hablar, no hemos empezado directamente en el tema, pero que ha sido magnífico y para mí conocerlo y estar aquí por primera vez. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya conocía y siempre que me habéis pedido algo siempre he estado aquí presente. No, pero en el museo, en el museo yo lo conocía y siempre cuando me han pedido algo me parece interesante colaborar porque seguramente en el mes de septiembre hacemos una presentación en Estella, en el museo también, porque son, digamos, los dos museos importantes de carlismo, es este y el de Estella. O sea que...